Hola, mi nombre es Jessica Carolina Hernández Zavala, estudiante de la carrera de licenciatura en Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy realizaremos una actividad de una disección de un cerebro de res y los materiales a utilizar son lentes, mascarilla, guantes, viñetas, cuchillo, palillo y un cerebro de res. El cerebro humano es uno de los órganos más fascinantes y complejos que existe. El cerebro es el centro de control de todo nuestro organismo. De él dependen nuestros pensamientos, emociones, recuerdos, movimientos y decisiones. Es capaz de realizar millones de procesos cada segundo gracias a una enorme red de neuronas que se comunican entre sí mediante señales eléctricas y químicas. De hecho, el cerebro es considerado por muchos científicos la estructura más compleja del cuerpo humano, ya que es el órgano responsable de nuestra conciencia, nuestra capacidad de aprender y nuestra forma de interactuar con el mundo. Ahora vamos a hablar sobre esa telita blanca que se nota que cubre el cerebro. Esta tela es una de las tres membranas protectoras llamadas meninges. Estas membranas envuelven y protegen tanto el cerebro como la médula espinal. Su función principal es proteger el sistema nervioso central, amortiguar golpes y ayudar a mantener el cerebro en su posición dentro del cráneo. La pía madre es la capa más interna del cerebro. Como podemos ver, es delgadita y se retira fácilmente. Su función es proteger y nutrir el tejido cerebral, ya que contiene muchos vasos sanguíneos que ayudan a llevar oxígeno y nutrientes al cerebro. Cuando estas membranas se inflaman, se produce una enfermedad llamada meningitis, que puede ser muy grave. Y ahí podemos observar mejor lo que es el cerebro y sus partes. Luego de retirar la pía madre, ya se puede observar directamente la superficie del cerebro. Lo primero que llama la atención es que el cerebro no es liso, sino que presenta una gran cantidad de pliegues y surcos. Estos pliegues se llaman circunvoluciones cerebrales o giros, y los espacios que los separan se llaman surcos cerebrales. Los pliegues del cerebro cumplen una función muy importante, que es aumentar la superficie de la corteza cerebral. Esto significa que nos permite que quepan más neuronas dentro del cráneo, lo que incrementa la capacidad del cerebro para procesar información, pensar, aprender y recordar. Gracias a estas circunvoluciones, el cerebro humano puede tener una gran cantidad de conexiones neuronales en un espacio relativamente pequeño. Como podemos observar, esta es la fisura longitudinal. La función principal de esta fisura es separar y organizar los dos hemisferios cerebrales, permitiendo que cada lado del cerebro se especialice en ciertas funciones. Esta organización facilita que el cerebro pueda procesar información de manera más eficiente y coordinada. Ahora hablaremos sobre los hemisferios cerebrales. Tenemos dos hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho, que es el encargado de controlar los movimientos del lado izquierdo del cuerpo, y el hemisferio izquierdo, que es el encargado de controlar los movimientos del lado derecho del cuerpo. La división entre estos hemisferios es fundamental porque permite que el cerebro distribuya sus funciones y procese grandes cantidades de información al mismo tiempo. Ahora hablaremos sobre el hemisferio derecho. Este hemisferio trabaja en conjunto con el hemisferio izquierdo y ambos se comunican constantemente a través del cuerpo calloso, que permite el intercambio de información entre las dos partes del cerebro. Este hemisferio se relaciona más con la creatividad y la percepción. Sus funciones principales son la creatividad, la imaginación, el reconocimiento de rostros, la interpretación de emociones y la percepción de música y arte. Ahora hablaremos sobre el hemisferio izquierdo. Este hemisferio se relaciona principalmente con funciones un poco más lógicas. Sus funciones principales son el control del lenguaje, el habla, el pensamiento lógico y la resolución de problemas matemáticos. Este hemisferio es el que utilizamos cuando leemos, escribimos, analizamos información o resolvemos ejercicios matemáticos. Ahora hablaremos sobre los lóbulos cerebrales. Cada hemisferio del cerebro está dividido en cuatro áreas llamadas lóbulos, que estas están separadas por surcos o cisuras del cerebro y cada una se especializa en funciones específicas. El primero que está al frente es el lóbulo frontal, luego tenemos lo que es el lóbulo parietal que está ubicado en el área de arriba, el lóbulo temporal y el lóbulo occipital que está ubicado en la parte de atrás, cerca del cerebelo. Cada uno cumple funciones importantes que permite que el cerebro procese información, controle el cuerpo y genere pensamientos. Ahora hablaremos un poco sobre el lóbulo frontal. Este lóbulo se encuentra en la parte delantera del cerebro, es decir, detrás de la frente. Algunas de sus funciones principales es que ayudan lo que es con el control del movimiento voluntario, también a la toma de decisiones, la planificación y el razonamiento, el control de la conducta y la personalidad y a la producción del lenguaje. Contiene la corteza motora, que envía señales a los músculos para realizar movimientos. Este lóbulo es importante para las funciones ejecutivas, es decir, para planificar, resolver problemas y tomar decisiones. Continuamos con el lóbulo parietal. Este lóbulo se encuentra en la parte superior y central del cerebro. Algunas de sus funciones principales es que procesa información sensorial del cuerpo, interpreta el tacto, la presión, la temperatura y dolor. También reconoce la posición del cuerpo en el espacio. Contiene la corteza somatosensorial que recibe señales provenientes de la piel y los músculos. Este lóbulo nos permite que el cerebro perciba y entienda las sensaciones del cuerpo y del entorno. Continuamos con el lóbulo temporal. Este lóbulo se encuentra a los lados del cerebro, cerca de los oídos, como podemos observar ahí. Algunas de sus funciones principales es que procesan sonidos, comprenden el lenguaje, participa en la memoria, reconoce rostros y objetos. Aquí se encuentra la corteza auditiva, que interpreta los sonidos que escuchamos. Este lóbulo temporal es fundamental para la comunicación, la memoria y la interpretación de sonidos. Continuamos con el lóbulo occipital.
Este se encuentra en la parte posterior del cerebro, es decir, en la parte de atrás, cerca del cerebelo. Algunas de sus funciones principales es que procesa la información visual, interpreta los colores, las formas y los movimientos. También nos permite que el cerebro comprenda lo que vemos. En esta área se encuentra la corteza visual y es esencial porque permite que el cerebro interprete las imágenes que reciben los ojos, haciendo posible la visión. Ahora continuamos con el cerebelo. Esta parte del cerebro se encuentra en la parte posterior e inferior del cerebro, justo detrás del tronco encefálico. Aunque representa solo alrededor del 10% del volumen del cerebro, contiene más de la mitad de las neuronas del sistema nervioso. Algunas de sus funciones principales es que coordina los movimientos del cuerpo, mantiene el equilibrio, regula la postura corporal y nos ayuda a que los movimientos sean precisos y coordinados. Por ejemplo, gracias al cerebelo podemos lo que es caminar sin perder el equilibrio, escribir o realizar movimientos finos con las manos. Si el cerebelo se daña, la persona puede tener problemas de coordinación, equilibrio y precisión en los movimientos. Continuamos con el tronco encefálico. Esta parte del cuerpo está formada por tres estructuras principales y cada una de ellas cumple funciones específicas. El primero es el mencéfalo, que es la parte superior del tronco encefálico y se encuentra justo debajo del cerebro, como podemos observar ahí. Algunas de sus funciones es que controla reflejos visuales y auditivos, participa en el movimiento de los ojos, ayuda a coordinar algunos movimientos del cuerpo y participa en los procesos de alerta y atención. El mencéfalo actúa como un centro de integración, ayudando a transmitir información entre el cerebro y otras partes del sistema nervioso. Ahora continuamos con el puente o protuberancia. El puente de Barolio, también llamado protuberancia, se encuentra en la parte media del tronco encefálico. Se llama puente porque conecta varias partes del sistema nervioso, especialmente el cerebro con el cerebelo. Algunas de sus funciones es que regula el ritmo de la respiración, participa en el control del sueño, interviene en la expresión facial y transmite información entre el cerebro y el cerebelo. Participa en funciones relacionadas con la audición y el equilibrio. Continuamos con el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, también conocido como médula oblonga, es la parte inferior del tronco encefálico. Esta estructura conecta directamente con la médula espinal. Algunas de sus funciones es que el bulbo de raquídeo controla funciones vitales e involuntarias, como la respiración, el ritmo cardíaco, la presión arterial, la deglución, o sea, tragar, y los reflejos como tos, estornudos y vómitos. Ahora haremos una observación interna del cerebro. Para esto realizaremos un corte en el cerebro para poder observar su interior. El corte lo haremos en la fisura longitudinal. Haremos un corte perfecto para poder observar bien todo el interior del cerebro y observar mejor sus partes internas. Ya con nuestro corte hecho podemos observar mejor el cerebro. Si nos fijamos bien, ambos lados están iguales. A esto se le llama visión espejo, porque ambos lados contienen lo mismo y se miran iguales. También podemos observar mejor sus venitas, sus sustancias, el tronco encefálico y sus partes, como es el mencéfalo, el puente o protuberancia y el bulbo de raquídeo. Estas partes del tronco encefálico, como ya lo habíamos dicho, son muy importantes porque nos ayudan a conectar el cerebro con la médula espinal. También nos permite la transmisión de señales nerviosas entre el cerebro y el cuerpo. Nos ayuda a controlar funciones automáticas esenciales para la vida y participa en la regulación del sueño, la conciencia y los reflejos. Debido a su función tan vital, cualquier lesión en el tronco encefálico puede afectar gravemente la respiración, el ritmo cardíaco y otras funciones necesarias para la supervivencia humana. Dentro del cerebro existen dos tipos principales de tejido nervioso, la sustancia gris y la sustancia blanca. Ambas estructuras trabajan juntas para permitir que el cerebro procese información, genere pensamientos y transmita señales a todo el cuerpo. Su nombre se debe principalmente a su apariencia al observar el cerebro. Una se ve más oscura o grisácea y la otra más clara o blanquecina. Ahora realizaremos un corte en uno de los hemisferios para poder observar mejor la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris está formada principalmente por los cuerpos celulares de las neuronas, además de dendritas y otras estructuras celulares. La sustancia gris se encuentra principalmente en la parte externa formando la corteza cerebral, como podemos observar. También puede encontrarse en algunas estructuras profundas del cerebro, y esta sustancia es la encargada de procesar y analizar información que llega al cerebro. Entre sus funciones principales está el pensamiento, la memoria, el aprendizaje, la percepción sensorial y el control de movimientos voluntarios. En otras palabras, es el área donde ocurre gran parte de la actividad intelectual y cognitiva. La sustancia blanca está formada principalmente por axones de neuronas, que son las prolongaciones que transmiten impulsos nerviosos. Estos axones están recubiertos por una sustancia llamada mielina, que les da su color blanco, como se puede observar. La sustancia blanca se encuentra debajo de la sustancia gris en el interior del cerebro. Si nos fijamos en el video, podemos observar eso. Su función principal es transmitir información entre diferentes partes del cerebro. Esto permite que distintas áreas cerebrales puedan comunicarse entre sí de manera rápida y eficiente. Ahora podemos observar este cuadro comparativo entre el cerebro humano y el cerebro bovino. Aunque el cerebro humano y el cerebro bovino comparten una estructura básicamente similar, por pertenecer al mismo grupo de mamíferos, existe una diferencia significativa en su nivel de desarrollo y complejidad.
ya que el cerebro humano se caracteriza por una mayor expansión de la corteza cerebral y por el desarrollo de funciones cognitivas avanzadas, mientras que el cerebro bovino está principalmente orientado a funciones de supervivencia y comportamiento instintivo, nada más. Desde una perspectiva biológica, esta comparación permite comprender cómo la evolución ha moldeado el sistema nervioso de cada especie de acuerdo con sus necesidades y su forma de interactuar con el entorno. Al realizar la observación y comparación entre el cerebro humano y el cerebro bovino, pude comprender mejor cómo está organizada funcionalmente el encéfalo. Aprendí que el cerebro no funciona como una sola estructura, sino como un sistema formado por diferentes regiones que trabajan de manera coordinada, como por ejemplo lo es los lóbulos cerebrales, que son los que se encargan de todas las funciones específicas, como el pensamiento, la percepción sensorial o la visión, mientras que estructuras como el cerebelo nos ayudan a coordinar los movimientos, mantener nuestro equilibrio. Y mientras que el tronco encefálico regula funciones vitales automáticas como la respiración y el ritmo cardíaco. Esto me permitió entender que cada parte del encéfalo tiene una función particular, pero todas trabajan juntas para que el organismo funcione correctamente. También pude notar que muchos elementos del cerebro bovino pueden extrapolarse al cerebro humano, ya que ambos pertenecen a los mamíferos y comparten una organización anatómica similar. En ambos se pueden identificar estructuras similares, como son los hemisferios cerebrales, la corteza cerebral, el cerebelo y el tronco encefálico, etc. Estas similitudes nos permiten utilizar el cerebro bovino como una referencia para comprender la estructura general del cerebro humano. Finalmente, comprendí también que la morfología del cerebro está directamente relacionada con su función en cada especie. En el ser humano, el mayor desarrollo de la corteza cerebral y del lóbulo frontal permite capacidades cognitivas más complejas, como el razonamiento, el lenguaje y la toma de decisiones, mientras que en el cerebro bovino estas áreas son menos desarrolladas, ya que un sistema nervioso está más orientado a funciones de supervivencia. Creo que esto nos demuestra cómo la estructura del cerebro se adapta a las necesidades y al tipo de vida de cada una de las especies. Bueno, esto ha sido todo por parte de la disección del cerebro de res. Espero les haya gustado este tema tan interesante y pudiéramos aprender algo nuevo todos. Muchas gracias por su atención.